Bueno, pues quería deciros, Adam y Josh, que yo os conocí por primera vez en la Fira de Alimentación y Salud de Balaguer. I want to Pero, tell you that I met you for first time in Balaguer with Pamies. y tuve muchísima curiosidad por poder ver vuestro trabajo de cerca, porque yo vivo en Reus y sé que habéis estado muy cerca. And I was very curious of knowing your work closer because I live in Reus. Reus is close to where you were. Sí, sí, pero bueno, la vida nos ha juntado ahora. But at the end, life has put us together now. Very nice. Así que, bueno, muchísimas gracias Thank you very much. por estar. Voy a ver si me manejo bien con las pantallas y de momento, mira, precisamente yo ayer estuve con mucha fiebre y me acordé mucho de todo lo que había leído de vuestro libro. Yeah, yesterday I was with high fever and I was reminding everything I read about your book. Lo único que me preocupaba es, voy a cuidar del terreno y lo demás se va a hacer solo. Y aquí I was estoy. thinking, I'm just going to take care of my terrain and the rest is going to be perfect. And now here I am. Perfecto. O sea, sí, reconozco que es un libro práctico. Yeah, it's a book that is very practical. Bien, John ya ha comentado lo de que que él se quedó muy sorprendido al ver su sangre viva, ¿no? Y me gustaría que explicarais la diferencia o cómo podemos entender la diferencia que hay entre esa sangre viva y la sangre muerta, ¿no? Y por qué se observa sangre viva. Okay, so John Chu was saying that he was thrilled to see his own living blood, and she's asking, what's the difference between the living blood and the death blood, and why you look at living blood? Well, it's, you want to go, Adam? You're going. Go ahead. Okay. It's funny because, you know, our father was a traditional doctor. He was a surgeon. Mi padre era un médico tradicional, era un cirujano. And they never taught him to look at blood that was alive. Y nunca le enseñaron a mirar la sangre viva. And once he did, he looked at in Montreal. He was with Gaston Naissance and saw live blood for the first time. Entonces él lo vio por primera vez con Gaston Naissance en Montreal. And he saw all the stuff that he was never taught. Y él vio todas esas cosas que nunca nadie le había enseñado. He said, "Why was I never taught any of this? Y decía, ¿por qué? ¿Por qué nadie nunca me enseñó esto? There was things moving, and there was just, you know, there was pure life in there." So after that, he said, "Why would you want to look at the blood while it's dead?" Ya, entonces vio todas esas cosas que se movían y que estaba lleno de vida y decía, pues, ¿para qué vas a querer mirar la sangre muerta? Yeah, there's so many more messages in the blood when it's alive. Hay muchos más mensajes en la sangre cuando está viva. So, he said when he looked at the blood, he got chills when it was alive. Él decía que cuando miraba la sangre, cuando miró la sangre viva, se le puso la piel de gallina. And he had to know more. Y necesitaba saber más. His life was never the same. Y su vida nunca fue la misma después de mirar. Now, the dead blood, this is interesting too. Y esto también es interesante. Because we would watch the blood as it dies. Porque miramos la sangre como se va muriendo. And the quicker the blood dies, the quicker the person is dying. Yeah, entonces, de alguna manera, cuanto más rápida la sangre se va muriendo, también nos está dando que tanto la persona está como muriéndose, ¿no? So to observe the amount of life in an 8-year-old's blood versus an 80-year-old's blood told him a lot about the person. Entonces, observar la diferencia entre la cantidad de vida que tiene la sangre de un niño de 8 años o de una persona de 80 años le dio como la pista para poder entender. So it was just a whole different experience for him. Fue toda una experiencia totalmente distinta. And he knew that the world needed to know more about what was going on inside the body. Y él sabía que el mundo necesitaba saber más de qué es lo que estaba pasando dentro del cuerpo. And he was shocked, definitely, like Josh said, that he had never seen anything like this before in medical school. Y él estaba, pues, choqueado totalmente, ¿no? De que nunca antes en la Facultad de Medicina hubiese visto eso. And watching the way the blood would decompose would tell him a lot about the direction the person's health was going. Y a ver cómo la sangre se estaba descomponiendo le daba muchas pistas de ver hacia dónde estaba evolucionando en temas de salud la persona. And they had found when they
They looked at Egyptian sarcophagi and found that the body could decompose 3 ways. Observando las momias de los sarcófagos egipcios, vieron que el cuerpo se podía descomponer de 3 maneras distintas. They could die of a circulatory death, Podía morir de una muerte circulatoria, a cancerous death, una muerte cancerosa or an arthritic death. o una muerte artrítica. And we want arthritis. Arthritis is just natural causes. Entonces, artritis es como causas naturales. The body is getting rusty. El cuerpo es como que se oxida. So as we look at the blood, we can see the direction the person is going by watching the way it decomposes. Entonces, cuando miramos la sangre, podemos ver hacia dónde está yendo la persona viendo cómo se descompone la sangre. So the live blood has a lot to tell us, and as it decomposes, has a lot to tell us as well. Entonces, la sangre viva nos dice muchas cosas, pero la manera en la que la sangre viva se va descomponiendo también nos da mucha información. Y una pregunta, ¿se puede notar en vivo y en el momento cambios? Can you see changes live and in the moment? Oh, yeah, absolutely. The blood is always changing. When it's alive, there's movement going on, there's new cells being created, there's old cells decomposing. Sí, absolutamente. La sangre está continuamente cambiando, ¿no? Hay cosas que se están moviendo, hay nuevas células que se están creando, células que se van descomponiendo. So there's an overlying consistency to it. Sin embargo, hay como una consistencia, como una coherencia que está subyacente. If you observe it over time, it's definitely changing. Y si lo observas a lo largo del tiempo, definitivamente va cambiando. And one of my father's teachers talked about she would watch blood for 3 weeks at a time. Una de las maestras de mi padre decía que observaba la sangre durante 3 semanas. And during that process, it would decompose and regenerate and decompose and regenerate several times. Y durante ese periodo de tiempo la sangre se descomponía y se regeneraba y se descomponía y se regeneraba varias veces. As we've always just dealt with clients, we haven't had time ourselves to do the deep research that we would like. Como nosotros estamos siempre trabajando con clientes, no hemos tenido el tiempo de hacer una investigación más profunda como nos hubiese gustado. Until now. Hasta ahora. So the next bunch of years will be more about delving into the research as opposed to client care. Entonces, en los próximos años, nuestra intención es dedicarnos más a la investigación y poder ir más profundo en eso, no tanto a hacer más pacientes. Una pregunta que me hubiera gustado poderos hacer en Balaguer y que os la voy a hacer ahora, ¿vale? One of the questions that I would have liked to ask you in Balaguer, and I'm going to do it now. Yo soy bióloga y trabajo como terapeuta emocional. I'm a biologist and I work as an emotional therapist. Lo que yo observaba es que con un trabajo emocional potente y bien hecho, la persona puede cambiar, incluso irse sin un dolor. Yeah, what I observed is that after a strong and successful emotional treatment, the person can leave without any physical pain. En ese momento, yo lo que quería era poder hacer una comprobación también a nivel epigenético, ¿no? ¿Qué cambios epigenéticos podía haber sufrido la persona en ese intervalo de tiempo? At that point, I also would love to do an epigenetic evaluation of what kind of things have changed during that period of time. Claro, es un trabajo muy complejo, ¿no? Hacer un análisis epigenético, además antes y después de una terapia. It's a very complex work to do an epigenetic analysis before and after the therapy. Pero en cambio, al conocer vuestro trabajo, vuestra forma de trabajar, ¿no? Con la sangre viva, dije, esto tiene que ser la forma rápida, sencilla, entre comillas, ¿no? De poder ver estos cambios. And knowing what you do, she thought that would be an awesome way to evaluate all those changes in a much easier way. ¿Es correcto esto? Esta sería mi pregunta. Definitely. Yes. That's what we've done for 30 some odd years. Eso es lo que hemos estado haciendo durante más de 37 años. It's actually very easy to see, which is nice as well. Definitivamente es incluso muy fácil de ver, lo cual también es interesante. You know, Dr. Emoto was trying to show us how emotions affect the water. El doctor Emoto estuvo intentando mostrarnos cómo las emociones afectan al agua. Because we're mostly water.
Porque somos básicamente agua. So when we see emotions in the blood, it's very obvious the way they look. Cuando vemos las emociones en la sangre es muy obvio cómo se ven. And as we look at blood before and after treatments, it's all about seeing a change. Y cuando miramos la sangre antes y después de los tratamientos, todo tiene que ver con ver cambios. And what's interesting too is you can do a treatment, and after the treatment, different emotions may come up. Lo que es interesante es que tú puedes hacer un tratamiento y después del tratamiento van a salir diferentes emociones. As we are emotional beings, sometimes we're not ready to deal with those emotions. Como somos seres emocionales, hay veces que no estamos preparados para manejar ciertas o para tratar o enfrentarnos a ciertas emociones. But as our body gets the support it needs, then it is much more capable of dealing with those emotions, so they will show up in the blood. Y cuando el cuerpo pues le apoyamos, es mucho más fácil poder hacer todo ese trabajo y eso va a aparecer en la sangre. Yeah, and when people would come to see us, the blood would dictate the therapy. Cuando la gente viene a vernos, la sangre es la que dicta los tratamientos. And then we'd perform the therapy and we would look at the blood immediately afterwards. Y nosotros hacemos los tratamientos y miramos la sangre inmediatamente después. And if the blood didn't change, we knew the treatment wasn't getting through. Y si la sangre no ha cambiado, pues el tratamiento es que no ha hecho el efecto que tenía que hacer. And we would start to see, if we saw heavy emotions beforehand, afterwards we would start to see those same holograms breaking apart. Si, por ejemplo, hemos visto hologramas que representan emociones muy fuertes al principio, después del tratamiento deberíamos ver esos mismos hologramas rompiéndose. So you knew the treatment was working at that point. Y entonces puedes confirmar que el tratamiento ha funcionado. When you came to see my father, there was just a flat fee. It was one price. Cuando ibas a ver a mi padre a la clínica, él tenía un único precio. Era como, ¿cómo se dice esto? Cuando solo pagas una vez lo mismo. No hay... No me sale la palabra. Whether there was one treatment or 5 treatments, you were paying for the result. You weren't paying for the therapy. Tú no pagabas por los tratamientos, da lo mismo que fueran 1 o que fueran 5. Tú pagabas por el resultado. Entonces, hasta que la sangre no cambiaba, no paraban. Una cuota única, ¿no? ¿Sería? Sí. Algo así. Se entiende. Muy interesante. Bueno, para profundizar sobre esto no, si quieres no hace falta que lo traduzcas, Ana María, porque es decirle a los que nos están escuchando que si quieren profundizar sobre esto, el libro profundiza sobre esto. Hay un montón de imágenes de sangre holográfica explicadas, hablan de las emociones, de cómo interfieren. O sea que realmente yo que ya conocía un poco el trabajo pues a nivel superficial, ¿no? de charlas y bueno, de buscar información, realmente el libro ha sido piel de gallina porque eso es un trabajo en el que se profundiza. Los que estamos por el cambio de paradigma en la medicina y en la biología, sin duda hay mucha información, muchas referencias también bibliográficas. Sí, yo la verdad es que estoy emocionadísima de poder haber tenido acceso de forma privilegiada además a esta información para poderla presentar. Y bueno, lo que la medicina llama, esto ya sí que, Ana María, si lo quieres traducir para preguntarles, ¿eh? Lo que en medicina se llama infección, ¿no? Vuestro padre lo llama simbiosis. ¿Es así? What medicine calls infection, your father calls it symbiosis. Yes. Is that true? Yeah, he would use the word infection as an Orwellian word. Mi padre utilizaba la palabra infección como el lenguaje de orwelliano. Yeah. See, we're not being invaded by germs. We're not being attacked by germs. Nosotros no somos invadidos por gérmenes ni somos atacados por gérmenes. And nature evolves through symbiosis, and we are part of nature. La naturaleza evoluciona a través de la simbiosis y nosotros somos parte de la naturaleza. Yeah, it's not about survival of the fittest, where I'm stronger than you, so I win. No se trata de la supervivencia del más fuerte, así que yo soy más fuerte que tú y por eso yo gano. Yeah, we need to evolve through symbiosis. That's the only way to evolve. La única manera de evolucionar es a través de la simbiosis. And Dad would say, nature does nothing in vain. Yeah. Y mi padre diría, la naturaleza no hace nada en vano. That was Aristotle. Dad quoted Aristotle. That's an old Aristotle quote, Adam. Oh, Esa nice. es una cita de Aristóteles. Another great mind.
I'm not Bueno, going to translate that because it's not true. So keep on doing. A veces estamos tan de acuerdo con algunas citas que las hacemos nuestras, ¿verdad? Sí, a veces exacto. Sometimes we are so connected with some quotes that we made them ours. Yeah, I realized half of my quotes came from my father. Se da cuenta que la mayoría de las citas que dice vienen de su padre. Sí, y además el tema de llamar a la infección no es una infección, sino que es una simbiosis, y justificar la evolución de una enfermedad que ha sido interrumpida por la medicina, por no cuidar del cuerpo y el terreno, se justifica por la teoría del pleomorfismo. So, espera, que son muchas frases esas, Marina. So, the fact of talking about... Lo que justifica la evolución de una enfermedad interrumpida por la medicina, un medicamento, lo que sea, ¿no? Que interrumpe ese síntoma. Sí, so instead of talking about infections, thinking in symbiosis and realizing that the medicine, what it's doing is stopping the progress of this adaptation. Yeah. Lo cual hace que no estemos cuidando el cuerpo, ¿no? Lo que se llama el terreno. It makes that we are not taking care of our terrain, of our body. Y esta progresión de las enfermedades las explica el pleomorfismo. So, yeah, and the progression of diseases is explained by pleomorphism. Entonces, me gustaría si podéis hacer una breve explicación, ¿no? de qué sería el pleomorfismo y qué tiene que ver con este progresión de la enfermedad. So I would like to know if you can do like a short explanation of what is the pleomorphism and how it is connected with the evolution of the disease. Mm-hmm. Okay. Yeah, I'll talk a little bit about it, Adam, then maybe you can talk about homotoxicology after that. Okay. Yeah, so the philosophy of pleomorphism is divine. La filosofía del pleomorfismo es divina. And so internally we look at the body and it should flow like a nice flowing river. Internamente miramos el cuerpo como si fuera un río que fluye. So when we put a dam in the river, now we have a stagnant pond or a lake. Entonces, cuando pones una presa o un palo, lo que estás haciendo es que se estanque. Entonces tienes un estanque, un pantano. And now the body's not flowing and it starts to stagnate and it affects our pHs. Entonces el cuerpo en vez de fluir se estanca y eso afecta a nuestro pH. And as our pHs start to change, the symbionts we talk about are the bions. Y cuando el pH empieza a cambiar, los simbiontes o los biones start to morph. So I guess I'll start to talk a little bit about the symbionts right now. Yeah, los biones o los simbiontes empiezan a cambiar de forma. Entonces creo que tengo que hablar un poquito ahora sobre los simbiontes. Yeah, so Béchamp discovered these particles he called symbionts. Wilhelm Reich called them bions. Several names for them. Béchamp descubrió esas pequeñas partículas a las que le llamó simbiontes, que Reich las llamaba biones. And they Tienen muchos nombres diferentes. Yeah, they exist in all living things. Animals, plants, minerals, anything with life will have these particles. Y existen en todo lo que, los biones están en todo lo que existe, en animales, en plantas, en minerales, todo está lleno de esas partículas. And they can change or morph based on the terrain they're living in. Y cambian la forma dependiendo del terreno en el que viven. So as we stagnate, the pHs change, and then the symbionts will morph into bacteria. Entonces, cuando empieza a haber estancamiento, eso cambia el pH y los simbiontes empiezan a convertirse en bacterias. And the bacteria is like the body's vacuum cleaner. They go to clean up the garbage, clean up the debris. Y las bacterias son como las aspiradoras, como el equipo de limpieza del cuerpo, ¿no? Está allí comiéndose todos los residuos. And there's no such thing as good bacteria and bad bacteria. It's all good bacteria and it's there to do a job. No hay nada como, o sea, no podemos decir que hay bacterias buenas y bacterias malas. Todas las bacterias son buenas, están haciendo su trabajo, que es básicamente un trabajo de limpieza. Now, if we don't fix the stagnation, the pHs continue to shift. Now the bacteria starts to create a fungus. Entonces, si no solucionamos el estancamiento, el pH seguirá cambiando y las bacterias se convertirán en hongos. And in nature, we know one of the things a mushroom or mycelium network does is it withdraws toxicity from the soil, and it does the same thing in our body. Y una de las cosas que conocemos sobre los hongos y los micelios en la naturaleza es que ellos transforman la toxicidad del terreno y eso es lo que están haciendo en nuestro cuerpo.
So even with a chronic end-stage disease, the body's creating a fungus to try to actually help and withdraw toxicity. Incluso en una enfermedad terminal, el cuerpo está creando hongos para intentar solucionar ese problema y acabar con la toxicidad. The body's always striving for balance, always striving for homeostasis. El cuerpo siempre está intentando encontrar el equilibrio, encontrar la homeostasis. Contrary to popular belief, the body is never going to attack itself. Y al contrario de la creencia popular, el cuerpo nunca va a atacarse a sí mismo. Which the term autoimmune is another one of those Orwellian words we talk about. Por eso para nosotros las enfermedades autoinmunes son otra de las palabras orwellianas que... So stop using it. Así que deja de usarlas. Where words are power. Las palabras tienen poder. Now the beauty of pleomorphism is it can be reversed. Y la belleza del pleomorfismo es que se puede revertir. Many people teaching pleomorphism just teach that it goes one way, that we get sick and that's it. Muchas personas que hablan del pleomorfismo solo hablan en un sentido, la persona se enferma y ya está. Meanwhile, if we remove the dam from the body and the pHs start to balance out, the lake becomes a river again. En cambio, si nosotros somos capaces de terminar con el estancamiento, quitando esa presa o ese obstáculo que hay, el cuerpo se vuelve a convertir en un río que fluye, el pH vuelve a normalizarse. The fungus goes and changes back into a bacteria, and then it changes back into a healthy little symbiont. Y los hongos vuelven a convertirse en bacterias y vuelven a convertirse en esos pequeños simbiontes saludables. It's a beautiful symbiosis. Es una preciosa simbiosis. And if we think about a pond versus a river, y si pensamos en un charco o en un estanque frente a un río, you can do things to aerate the pond, and then the whole terrain changes there. To what? Aerate, oxygenate. Ok, se puede hacer algo para oxigenar, airear ahora, airear, Yeah, oxigenar el... The river has good oxygen, the pond has low oxygen. Exacto, un río tiene alto oxígeno mientras que un charco no tiene tanto oxígeno. Entonces tú puedes hacer algo para airear ese charco y ponerle más oxígeno. And someone who does landscaping knows this. Y las personas que trabajan así haciendo paisajismo saben eso. They build you a little pond in your backyard and they put an aerator in there to oxygenate it, and it's healthy. Entonces te ponen un pequeño estanque ahí en tu jardín, pero siempre le ponen algo que lo airee para que sea saludable. And there are certain things that are important to us, the roots of our tree. Y hay ciertas cosas que son muy importantes para nosotros, las raíces de nuestro árbol. Oxygen is one of those things. Y el oxígeno es una de esas cosas. Disease cannot live in oxygen. Las enfermedades no pueden vivir en oxígeno. So everyone take a deep breath. Así que ahora vamos a tomar todos una respiración bien profunda. Yes, but it is very simple at the same time, as our father would say. Y como mi padre diría, además es muy simple. Health is simple, but people are complicated. La salud es simple, la gente es complicada. And what can change our pH? ¿Y qué es lo que puede cambiar nuestro pH? Most people go right to diet. Mucha gente va directamente a la dieta. Diet actually has very little to do with our pH. Y la dieta en realidad no cambia mucho nuestro pH. Our father worked with someone who would put a pH meter into a person's arm. Mi padre ponía un medidor de pH en el brazo de una persona. And he would say to the person, "Oh, the test results don't look good." Y le dijo a la persona, mira, los resultados de laboratorio no son buenos. And their pH would spike. Y el pH inmediatamente subiría. And then he would say, "Oh, sorry, wrong file." Inmediatamente diría, oh, me he equivocado de archivo, este no es el tuyo. Everything is fine. Todo está bien. And the pH would go down. Y inmediatamente el pH volvería a normalizarse. So stress is a big deal for us. Así que el estrés es muy importante para nosotros. Emotions, we need joy in our life. Emociones, necesitamos alegría en nuestra And vida. I'll add to that real quick, Adam, then let you roll with it. Our diet contributes about 2 to 5% of our pH. Nuestra dieta contribuye de un 2 a un 5% en nuestro pH. It's our kidneys and lungs that control our pH. Lo que controla nuestro pH son los riñones y nuestros pulmones. And as Adam was saying, it's the emotions. So if we look at our kidneys, our fear, and our lungs, our grief. Y como Adam decía, son las emociones. El riñón está asociado al miedo y los pulmones a la tristeza. It's our fear and our sadness that control our pH, not our diet.
Así que es nuestro miedo y nuestra tristeza lo que controla nuestro pH, no la dieta. Which is great considering people are changing their diets to alkaline-based diets, which is, oh, how do I say it, Adam? Is that exactly wrong? Depends on the Entonces person. hay personas que están cambiando su dieta a dietas alcalinas y, como diría Adam, está totalmente mal. I'll touch on it real quick, Adam, then I'll let you go just because it's important. So a lot of people hear the word cancer and acidity in the same sentence. Muchas personas escuchan la palabra cáncer y acidificación en la misma frase. So they're changing to these alkaline-based diets. Así que cambian a una dieta que sea alcalina. Now, my father was known for his cancer work. He got results that really nobody got at that period in time. Mi padre fue conocido por su trabajo en cáncer. Él obtuvo resultados que nadie podía obtener. And he found that all of his cancer patients, not some, but all of his cancer patients had highly alkaline blood. Y se dio cuenta de que todos, no solo algunos, sino todos sus pacientes de cáncer tenían la sangre en los niveles altos de alcalinidad. They were all 7.5, 7.55 or higher. 7.5, 7.55 o incluso más. And as soon as he got the pH down under 7.35, the cancer would die all over the body. Y en el momento en el que él conseguía que el pH de sangre bajara a 7.35, entonces el cáncer desaparecía del cuerpo. So it's the alkaline environment that the cancer can grow in, not the acidic environment. Así que es en un entorno alcalino en el que el cáncer crece, no en un entorno ácido. And people are radically changing their diets to alkaline, thinking they're afraid of acidity, and it's exactly wrong. Entonces muchas personas cambian la dieta buscando un ambiente más alcalino porque le tienen miedo al acídico, al ácido, y es totalmente al contrario. And that's where we're lucky that our diet doesn't control much of our pH, because then they would be causing a highly cancerous environment. Así que tenemos suerte de que la dieta realmente no nos afecte tanto a nuestro pH, porque si no estaríamos creando el caldo de cultivo para tener muchos más cáncer. And this is, Marina, and for people listening, my dad wanted to make sure things were simple for people. Y Marina y los que están escuchando, mi padre quería que las cosas fueran simples para la gente. He would say health is simple, but people are complicated. Él repetía siempre, la salud es simple, las personas son complicadas. Pleomorphism is a big deal. It's very important to understand this. Comprender el pleomorfismo es muy, muy importante. It's happening right now. Está pasando ahora mismo. And you have the power to affect that right now. Y tú tienes el poder de afectar a eso ahora. Oxygen is extremely important. El oxígeno es extraordinariamente importante. Whatever you can do to breathe, singing, dancing, exercising, meditating is great. Cualquier cosa que puedas hacer para respirar, cantar, meditar, bailar, no sé qué otra cosa, ¿qué más? Breathing, respirar, claro, es extremadamente importante. And the attitude is so important. Joy is important. La actitud es tan importante, la alegría es tan importante. If you're angry and not breathing, if you're angry and not breathing, that's going to affect you. Así que si estás enfadado y no estás respirando, eso te va a afectar. Estamos respondiendo a esta pregunta, ¿verdad? Sí. And how do we lower the pH? Breathing and having joy. Ay, perdón. Respirando y generando alegría. Yeah, This the is pH. important for your health. Eso es bueno para tu salud. The pH is just a result of what's going on in the body. El pH es solo un resultado de lo que está ocurriendo en el cuerpo. So the question is, why is the body out of balance? The question isn't why is the pH out of balance. Entonces la pregunta es siempre ¿por qué el cuerpo está fuera de equilibrio y no por qué el pH está fuera por qué el pH está fuera de equilibrio? As Adam said, the emotions are a big part of it. Como Adam decía, las emociones son una parte importante. But when we have physical blocks in the body, we can't release the emotion. Pero cuando tenemos bloqueos físicos en el cuerpo, no podemos liberar las emociones. So the blood helps us identify what the blocks are. Así que la sangre nos ayuda a identificar dónde están los bloqueos. We release the blocks. Liberamos los bloqueos. We always have an osteopath at the time to do some hands-on body work also. Nosotros siempre tenemos un osteópata que está ahí trabajando con las manos sobre el cuerpo. The stagnant pond becomes a river and the pH is balanced out on their own. Entonces ese charco, ese estanque estancado se convierte otra vez en un río que fluye y el pH se equilibra solo.
It's different for everybody. Es diferente para cada persona. And I'll clarify too, when we talk about pH, we talk about the pH of the blood. Cuando hablamos del pH, quiero clarificar que estamos hablando del pH de sangre. And we find people are testing their urine and then they're testing their waste product. Entonces, sé que hay gente que está testando el pH de la orina y la orina es un producto de desecho. So if your blood is alkaline, then your urine will be more acidic. Entonces, si tu sangre es alcalina, tu orina va a ser más ácida. So people are testing their urine and saying, oh my God, I'm acidic, when in actuality, they're alkaline. Entonces, la gente está midiendo la orina y dice, no, Dios mío, estoy ácida, y en realidad están siendo alcalinos. It's an important distinction there. Eso es una distinción importante. Mm-hmm. Yeah. Perdón, que con la tos había apagado el micrófono. Esta es una frase literal del libro, ¿no? Que creo que además es muy clave, no solo entender la teoría, sino entender lo importante, ¿no? Que es el involucrarse plenamente el paciente. This is a quote from your dad's book, that is the importance of being part of the process. Mm-hmm. Yeah. Dad would say, you've been a part of the problem, you need to be a part of the solution. Mi padre decía, tú has sido parte del problema, así que tienes que ser parte de la solución. And people would say, Doc, fix me. And he would say, no, I don't do that. Y la gente iría a decirle, Doc, cúrame. Y él diría, no, yo no hago eso. I support the body and it will do what it needs to do, but you need to do your homework. Yo apoyo al cuerpo y el cuerpo hará lo que tenga que hacer, pero tú tienes que hacer tu tarea, tus deberes. You have been a part of the problem. Yep. Tú fuiste parte del problema. And every once in a while, you'd have somebody, and we didn't get it very often, but somebody who just didn't want to get better because they identified with their sickness. Y a veces nos encontramos, no siempre, pero nos encontramos con personas que realmente no quieren curarse porque se identifican totalmente con ese problema. It was like their badge of honor that they were sick. Entonces es como que están ahí hasta orgullosos, que están enfermos, es su identificación. Yo soy And he would tell them, you're in perfect symbiosis with your disease. Y mi padre diría, estás en perfecta simbiosis con tu enfermedad. And you've heard this. I have Lyme disease too. Y habrás escuchado, yo también tengo Lyme disease, la enfermedad de Lyme. The club, we're in the club. Somos parte del mismo club. I don't know if you want to go, you were going to go to the, ¿cómo se llama? You were talking about pleomorphisms, and then Adam was going to go to the... homotoxicology. Homotoxicology. Yep. You want to go there, Adam? We can go there. Okay, es que les he recordado que antes decían, uno va a hablar del pleomorfismo y luego el otro se va a la tabla de la homotoxicología. La tengo aquí. Mira, Pues me parece genial. ¿Quién nos va a hablar de la tabla? Adam? Yes. So, Adam. our father would say, if you're a doctor and do not know about homotoxicology, then you should not be touching someone's body. Mi padre diría, si tú eres un médico y no conoces la tabla de homotoxicología, no deberías estar tocando a nadie. This chart, several Nobel Prizes have been won with work based on this chart. En esta carta ha habido varios premios Nobel que han ganado su premio basado en esta carta, en esta tabla. It talks about the progression of disease. Y habla de la progresión de las enfermedades. And one of the things that people think about us is that we're just about the holograms. Entonces, algunas personas que piensan en nuestro trabajo solo piensan en los hologramas. Our father used the microscope as a tool to learn how the body truly works. Mi padre usó el microscopio como una herramienta para aprender cómo el cuerpo realmente funciona. So what we teach is understanding the terrain paradigm through the Bigelsen method of holographic blood. Así que lo que nosotros enseñamos es cómo entender el paradigma del terreno a través del método de sangre holográfica. The holograms are just a piece to the puzzle. Los hologramas son solo una pieza más en el rompecabezas. And it's literally your body trying to tell you what you need. Literalmente es tu cuerpo intentando decirte qué es lo que tú necesitas saber. What we usually do is validate what people have thought about their own experience. Y muchas veces lo que ocurre es que validamos lo que la persona ya pensaba sobre su propio cuerpo.
Anna had a friend, had a surgery, had a seemingly unrelated reaction, and she thought there was a connection. Una amiga, por ejemplo, tuvo una cirugía y al cabo de un tiempo tuvo unos síntomas que aparentemente no estaban relacionados, pero ella sabía dentro de sí que había una conexión. She said something to her doctor, and he said, no, you're crazy, that's wrong. Se lo dijo a su médico y el médico le dijo, no, estás loca, esto no es así. We looked at her blood, and her blood said, yes, you're right. Y miramos a la sangre y la sangre dijo, sí, tienes razón. So how does the body truly work? Así que, ¿cómo funciona realmente el cuerpo? There are 6 phases to this chart. Hay 6 fases en esta tabla. The first one is excretion. La primera es excreción. This is a normal phase. This Es happens una all the time. fase normal que pasa todo el tiempo. So skin, for example, Por ejemplo, la piel is an organ system. es un órgano o sistema. Toxins in the body, and we sweat them out. Hay toxinas en el cuerpo y las sudamos. But sweating is gross, blech. Bah, pero sudar es como, "Bleh, qué asco, ¿no?" So we use antiperspirant. Así que nos ponemos antiperspirantes Now it can't come out. y ahora no puede ir hacia afuera. So what happens? The body starts to become inflamed. Inflammation happens. Entonces, lo que ocurre es que el cuerpo empieza a inflamarse, ocurre la inflamación. Bacteria and other things are coming into the picture to help support the body to get things out. Las bacterias empiezan a aparecer ahí en la película para ayudar al cuerpo a sacar todas las cosas. So we have acne. Entonces tenemos acné, It's coming out. está saliendo. But that's gross also. Oh, pero eso también es horrible. So we put on creams. Así que nos ponemos cremas. And now it can't come out through the inflammation or the excretion. Así que ahora ya no puede salir ni por inflamación ni por excreción. Inflammation is how we heal. La inflamación es cómo el cuerpo cura. When inflammation becomes trapped, we become inflamed. Entonces, cuando la inflamación se queda atrapada, entonces estamos inflamados. It's like the system backs up. I don't know how to translate that. It can't come out, so the debris accumulates. Exacto. Entonces, el sistema no puede sacar y es como que se queda medio reciclado dentro. Como no puede empieza a quedarse todo dentro. And we have gone from normal to bacterial. Inflammation is bacterial. Excretion is normal. Entonces hemos pasado de la excreción, que es normal, a la inflamación, que es bacteriana. If inflammation doesn't work, things start to deposit into the body. Si la inflamación no funciona, las cosas se empiezan a depositar dentro del cuerpo, Wherever the body is weakest. en la parte más débil del cuerpo. If you have a lot of grief, things can settle into the lungs. Si tú tienes mucha pena, las cosas se te van a acumular en el pulmón. Anger in the kidneys. La rabia en el hígado. Liver, sorry. Sí. If we go back to the skin, though, things start to deposit, Volvemos a la piel, se empieza a depositar. and we have called nevi. They're like the little birthmarks or the little brown spots we have Y empiezas a sometimes. tener esos nevos en la piel, que son esas marcas oscuras, So the body is depositing it, and it's just there. y lo está depositando ahí. Ahí está solo ahí. Now things are starting to become fungal in nature. Y entonces las cosas se empiezan a convertir a naturaleza de hongo. Now we start to have real problems because things can start to become impregnated into the tissue. Entonces ahí empezamos a tener problemas porque todo eso se puede llegar a impregnar dentro de los tejidos. And this is where we can talk about with skin still allergies, skin sensitivities. Y entonces, hablando, por ejemplo, todavía de la piel, empezaríamos a tener alergias o sensibilidad en la piel. So the body is trying to still deal with it, but it can't get it out. Entonces el cuerpo todavía está intentando trabajar en eso, pero no lo puede sacar. And your body will never give up on you. It will work 24 hours a day, 7 days a week. Y tu cuerpo nunca se va a rendir, va a estar trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana sin rendirse, Until it gets tired. hasta que se cansa. Things have deposited, and now things will start to degenerate. Las cosas se han depositado y ahora van a empezar a degenerar. This is the 5th phase. Esa es la quinta fase. As things degenerate, eventually you get to the de-differentiation stage. Things just start to fall apart. Y cuando ya están degenerándose, finalmente vas a llegar a la fase de desdiferenciación, es decir, se rompe.
And that sixth stage is where cancer is. Y en esa sexta fase es cuando aparece el cáncer. Dad believed cancer was a mold. Mi padre creía que el cáncer era un hongo, un moho. For mold to grow, it requires low oxygen and a certain pH. Y para que el moho crezca necesita bajo oxígeno y un determinado pH. So once again, you're in perfect symbiosis or harmony with your disease. You have created this environment for it. Así que una vez más estás en perfecta simbiosis con tu enfermedad porque has creado el ambiente perfecto para ello. And Now, this can go ahead, I'm Josh. sorry. With traditional medicine's model is to treat each symptom. La medicina tradicional lo que hace es tratar cada síntoma. And that symptom goes away, but in reality, it's pushing the sickness deeper down into your body. Entonces ese síntoma va a desaparecer, pero en realidad lo que está haciendo es poner todavía más profundo el problema dentro de tu cuerpo. So for the excretion, we take one chemical. Así que para la excreción tomas un químico, Inflammation, another one. otra medicación para la inflamación, Deposition, another one. otra medicación para la deposición. In the United States, the average American is on 3 to 5 pharmaceuticals. En Estados Unidos, el ciudadano está en promedio entre 3 y 5 distintos medicamentos. And they say 1 in 3 Americans will get cancer. Y dicen que 1 de cada 3 americanos va a tener cáncer. For us, it makes perfect sense. 1, 2, 3, 4, 5 pharmaceuticals, cancer. Y para nosotros tiene mucho sentido. 1, 2, 3, 4, 5 medicamentos, sexto es el cáncer. Mm-hmm. The model of the germ theory does not support the body. El modelo de la medicina basada en el germen no apoya al cuerpo. If we support the terrain, things can be reversed. Si nosotros apoyamos al terreno, las cosas se pueden revertir. As our father would work with cancer, all of a sudden they would have different symptoms. Cuando mi padre trabajaba con el cáncer, de repente aparecían otros síntomas. Similar symptoms that they had before the cancer happened. Síntomas parecidos a los que había tenido antes de que el cáncer apareciera. And people would freak out. Ah! Y la persona estaba asustadísima. My dad would say everything starts with an itch and ends with an itch. Mi padre decía que todo empezaba con un picor y terminaba con un picor. You started here, ended up here, Empezabas arriba de la tabla, terminas abajo, and you have to go back down the road you came. así que tienes que volver otra vez recorriendo el camino inverso de donde venías. So that sometimes the old symptoms will come back up as they start to leave the body. As they start to leave. Leave the body. Ya, a veces los síntomas vuelven justo antes de marcharse del cuerpo, ¿no? Es como que haces el camino inverso. Yes. And with that, yeah, he would always say, if you don't understand homotoxicology, you don't understand how the body works. Él decía que si no entiendes la homotoxicología, no entiendes cómo funciona el cuerpo. And so all acute disease is bacterial in nature. Así que las enfermedades agudas son bacterianas en naturaleza And a chronic disease is fungal in nature. y las enfermedades crónicas son de naturaleza fúngica. And it's important to touch on inflammation for a second also. Y es importante tocar un momento el tema de la inflamación. Inflammation is how we heal. La inflamación es cómo el cuerpo se cura. When inflammation is trapped by injuries, surgeries, emotions, we become inflamed. Cuando la inflamación se queda atrapada por cirugías, por ejemplo, entonces es cuando cuando nos inflamamos. And that's when we get sick. Y ahí es cuando nos enfermamos. And we monitor the inflammation by looking at people's platelets. Y nosotros monitoreamos la inflamación mirando las plaquetas. If they're small and very few, it's a chronic inflammation. Si las plaquetas son muy pequeñas y hay poquitas, es una enfermedad crónica. And if they're large, big platelets, it's more acute inflammation. Y si son grandes, entonces es más agudo. And yeah, inflammation is such a hot topic, but people don't realize, or a lot of people don't realize, this is how we heal, is through inflammation. Y la inflamación es un tema importante, pero mucha gente no se da cuenta que es como nuestro cuerpo se cura. Which is why long-term use of anti-inflammatories is actually inhibiting the body's ability to heal. Así que tomar antiinflamatorios durante bastante tiempo es inhibir la manera en la que el cuerpo está curándose a sí mismo. Yeah. Okay. Cool. Excellent. Excellent. What about this? Sí, hay
Hay una pregunta en el chat que, bueno, que la habéis explicado, pero por si podíais hacer un poco el resumen. There is a question in the chat that you have already answered, but they want a little bit of like a summary of the answer. Es esta. Yo entiendo las enfermedades fúngicas en la tabla serían las que están más avanzadas, ¿sí? Pero si podéis explicar, hemos hablado del pleomorfismo y ahora estamos hablando de la homotoxicosis. Entonces, ¿cómo juntamos esto para que se puedan entender este tipo de preguntas, ¿no? Yeah, the question is, what are these fungal diseases? And she says, you've been talking about the pleomorphism and now you're talking about the evolution of the disease. So can you do like a summary of both of them so as we can understand better? Yeah, well, all chronic disease is fungal. So Todas las enfermedades crónicas son fúngicas. whether it's cancer, circulatory death, or arthritis, they're different types of molds. Tanto si son cáncer, si son artritis o si son problemas circulatorios, son diferentes tipos de mohos o de hongos. They're just different ways the body decomposes. Son maneras distintas en las que el cuerpo se está descomponiendo. So it's more end stage sickness. Es un estado final de la enfermedad. As the body is molding. So Dad would say, if you cut the mold off some cream cheese, the cream cheese is still ready to mold. Mi padre dice, si tú tienes un queso crema y le sale moho y le quitas esa pequeña parte que le ha salido el moho y lo dejas, mañana estará todo lleno de moho. It's cancer, they cut the cancer out and then they wonder why it grows back in 10 different spots after that. Y entonces en cáncer, por ejemplo, pues quitan un tumor y luego se preguntan cómo es posible que salga en 10 sitios más el tumor. Because the body is still ready to mold at that point in time. They didn't fix the cause. Y es porque no han solucionado la causa. La causa sigue, el cuerpo sigue estando con el perfecto ambiente para enmohecerse, ¿no? So the key is to create an inner terrain where the fungus doesn't need to be there in proliferation. Entonces la clave está en crear un terreno interno donde el hongo no tenga necesidad de estar y no pueda estar. And we never really cared about the diagnosis. Y nosotros nunca nos han importado, la verdad, los diagnósticos. 10 people get cancer for 10 different reasons. 10 personas tienen cáncer por 10 razones diferentes. And they all took different paths to get there. Y todos han tomado caminos distintos para llegar hasta ahí. For me, all I would look at with the diagnosis is it cancer, circulatory, or arthritis? Yo todo lo que voy a mirar es si es tipo cáncer, circulatorio o artrítico. And then I would see if the blood supports that diagnosis. Y luego veré si la sangre realmente apoya ese diagnóstico. And then obviously the blood tells us what needs to be done, so it doesn't support that disease anymore. Y entonces miramos qué es lo que la sangre dice que se necesita hacer para que esa enfermedad no pueda seguir viviendo ahí. And the simple idea of disease or disease cannot exist where there is no stagnation. Entonces la idea simplemente de que la enfermedad no puede existir donde no hay estancamiento. And the stagnations can be physical, energetic, emotional, or spiritual, the mind or the consciousness. Y el estancamiento puede ser físico, energético, emocional y mental o espiritual, la mente y la consciencia. Any stagnation in any one of those bodies affects all the other ones. El estancamiento en cualquiera de esos 4 cuerpos va a afectar a todos los demás. And if there is stagnation, the symbiont will adapt through pleomorphism to help us. Y si hay estancamiento, los simbiontes se van a adaptar haciendo pleomorfismo para ayudarnos. O sea, van a cambiar haciendo pleomorfismo para ayudarnos a adaptar. Yeah, I believe that the symbionts create all life as we know it. Everything starts with a symbiont. Creo que los simbiontes crean la vida tal y como la conocemos, que todo empieza por los simbiontes. And then those stagnations can manifest in symptoms that you can see on the homotoxicology chart. Y ese estancamiento se va a manifestar con síntomas, que es lo que vas a ver en la carta de homotoxicología. So there's your pleomorphism, stagnation, homotoxicology connection. Así que ahí tienes la conexión entre los pleomorfismos, el estancamiento y la carta de la homotoxicología. Sorry, I get excited. That's actually it. 4 bodies, stagnation, pleomorphism, homotoxicology.
Así que estoy muy emocionado. Esto es todo lo que es al final, ¿no? Los 4 cuerpos, el pleomorfismo y la homotoxicología, todo conectado. And that's the 4-body theory is Rudolf Steiner. Y la teoría de los 4 cuerpos de Rudolf Steiner, This is one of our heroes. que es uno de nuestros héroes. Very nice. Sí, además era una de las preguntas que había sobre este tema. Esa era una de las preguntas. That was one of the questions. Yeah. One of the questions that it was about this topic here. This says, is your father's work somehow related or connected with the sensitive crystallization from Rudolf Steiner? We were talking about that lately. Do you remember? Yeah, we just looked that up just recently. It was the first time I ever even heard that term. Ya, no, hace poquito precisamente estábamos hablando de ese tema porque antes de eso no conocíamos esa técnica de la cristalización sensible. And interesting enough, it came up because of what Josh is seeing in the kombucha. Interesantemente, vino a colación de lo que Josh está viendo cuando mira el microscopio kombucha. He saw some interesting images he had never seen, and Anna said, "This looks like the sensitive crystallization." Ya, eran imágenes de algo que nunca antes habíamos visto y Ana, o sea, yo, dijo, ay, esto me recuerda a la cristalización sensible. Oh, and the kimchi. Yeah. Y en el kimchi. That's right. Yes, that was very cool. Yo no sabía lo que era el kimchi, pero es otro de estos fermentados así que están llenos de vida. Yeah. They say there's more bacteria in 1 spoon of kimchi than there is in a whole bottle of probiotic pills. Dice que hay más probióticos en una cucharita de kimchi de lo que hay en un bote entero de probióticos. If the germaphobes knew what they were eating when they ate sauerkraut and kimchi, they would freak out. Así que los germofóbicos cuando se enfrentan al ¿cómo se llama? El sauerkraut, ¿cómo es? Ay, nunca me sale la traducción, Dios mío. El kimchi, el otro, lo que es como la col fermentada. El chucrut. El chucrut, eso es, nunca me sale. Yes, Así que los yes. germofóbicos cuando ven eso tienen que salir aterrorizados. It's all germs. Son gérmenes, todo gérmenes. Yeah. Bueno, por mi parte, habéis respondido a todas las preguntas que yo tenía para un poco presentar el libro. So in my side, you have answered all the questions that I had to introduce the book. Awesome. Comparto otra vez el enlace. El libro todavía no está publicado, pero ya va a salir en breve, nos ha dicho John, no recuerdo la fecha de marzo, pero ha dicho para marzo. Ahora, sí, la semana que viene o así. En ese enlace se puede reservar. Así que, como ya hemos ido respondiendo preguntas del chat también, si queréis, pues ya vamos despidiendo. Si hay alguna cosa más que queráis decir. Okay, so you've been answering also the chat questions, so if you want to say anything else, now it's the moment. Yes, definitely. This book our dad wrote so anyone could read it. Este libro mi padre lo escribió para que todo el mundo pudiera leerlo. You do not have to be a doctor to understand this. No tienes que ser un médico para entenderlo. Our dad would say this is so easy to understand that even Josh can do it. Mi padre decía que era tan fácil de comprender que hasta Josh podía entenderlo. I only say that because we've said it before and Josh allows me to say that. And it's true. Okay, dice, yo digo esto solo porque antes lo hemos dicho y Josh me permite que lo diga y Josh dice, sí, es verdad. Well, and the other thing Dad said is that Josh never went to medical school, so he did not have to unlearn things. Y la otra cosa que mi padre siempre decía es que Josh nunca fue a la facultad de medicina y de esa manera nunca tuvo que desaprender. Yes, you can read this book and you can apply things immediately to your life. Y así que tú puedes leer este libro y inmediatamente aplicar cosas a tu vida cotidiana. Josh and I are going to be doing a course soon this will be the textbook for the course. Así que Josh y yo vamos a estar ahora haciendo enseguida un curso y este es el libro de texto de ese curso. And it is simple. Health is simple. Y es sencillo, la salud es sencilla. As we are complicated, we need to simplify our experience. Así que como nosotros somos complejos, necesitamos simplificar nuestra experiencia. What is really important to our bodies? ¿Qué es lo que es realmente importante para nuestro cuerpo? Aligning the car, the structure is important.
Alinear el coche, la estructura es importante. If the car is out of alignment and you drive, eventually you end up way off center. Si el coche está desalineado y tú continúas caminando, finalmente vas a estar en un lugar totalmente erróneo. Energy is a big deal. La energía es una gran cosa. What gives you energy may be different from someone else. Lo que a ti te da energía quizás es distinto que otra persona. Energy must flow. La energía debe fluir. Dad said he put together what he called the 3 divine philosophies. Mi padre puso lo que eran las 3 filosofías divinas. Osteopathy, which La was the osteopatía, structure of the body. que trabaja con la estructura del cuerpo. Your structure is the supportive framework for your energetic flow. La estructura es el andamio de soporte para el flujo de la energía. Acupuncture deals with the electrical flow of the body, the energy. La acupuntura trabaja con el flujo de la energía, de la electricidad del cuerpo. And then homotoxicology shows the pattern and progression of disease. Y la homotoxicología te muestra los patrones y el progreso de las enfermedades. So if you can align the car Así que si tú puedes alinear el carro, el coche, and allow the energy to flow, y permitir que la energía fluya, the system will work much more efficiently. el cuerpo va a funcionar mucho más eficientemente. Emotions are huge importance to us. Las emociones son muy importantes para We are nosotros. emotional beings. Somos seres emocionales. When you're angry, it inhibits circulation and respiration. Cuando estás enfadado, inhibe la circulación y la respiración. Everything can be broken down to sympathetic or parasympathetic. Y todo al final se resume entre simpático y parasimpático. You're either in fight or flight or rest and recuperate. Así que o estás en modo ataque-huida o estás en modo recuperación. When you're in fight or flight, you cannot heal. Y cuando estás en modo ataque-huida, no puedes curarte. An animal senses a predator Y cuando el animal percibe un depredador, and it inhibits its circulation and respiration so it's not easily detectable by the predator. entonces inhibe su circulación y su respiración para que el depredador no lo perciba tan fácilmente. When the predator leaves, the animal shakes it off. Cuando el depredador se va, el animal se sacude entero. We don't. We stay in this state for long periods of time. Y nosotros no hacemos eso, nosotros nos quedamos en ese estado por grandes periodos de tiempo. If you are afraid, you cannot heal. Si tienes miedo, no puedes curarte. Ridiculousness in the world and all the fear and confusion, lots of sickness. Con toda esta ridiculez que está pasando en el mundo, con tanto miedo y confusión, no puede. Hay un montón de enfermedades. Right now, you can think of something that brings you joy. En este momento puedes pensar en algo que te hace sentirte bien, que te da alegría. Anything. Take a Cualquier walk. cosa. Ride a bike. Salir de Sing. paseo, montar una bicicleta, Call a friend. cantar una canción, llamar a un amigo, Listen to music. escuchar música, Cook some food. cocinar, Eat some food. comer alguna comida, Garden. Get into the terrain with the earth. hacer jardinería, estar dentro del terreno, con la tierra. Thinking about that can just bring you joy. Simplemente pensar en ello ya te puede traer alegría. How does that make you feel when you're happy? ¿Cómo feels se good. siente cuando estás contento? Se siente muy bien. You can breathe much more easily. Y puedes respirar mucho más fácilmente. Now we're getting more oxygen. Ahora estamos teniendo más oxígeno. So keep it simple. Así que manténlo simple. The KISS principle. Keep it simple and sustainable. El principio KISS, esto no es fácil de traducir porque KISS, pues es manténlo fácil y sostenible. Yes. And how do you do your day? To start your day right is Así que important. cómo es tu día, empezar el día bien es algo muy importante. And to have tools to help you when you get angry or sad or frustrated. Y tener herramientas para cuando estás enfadado o estás triste o estás frustrado. And do not try to escape these emotions. Let them be with you for a bit. They are Y no part te- of you. No trates de suprimir esas emociones o de escapar de ellas, déjalas, estate con ellas un ratito. If there's anger, you can take that energy and use it to do something good with it.
Si sientes rabia, puedes aprovechar esa energía y utilizarla para hacer algo bueno para ti. So anything you can do to be happy and aligned is going to help. Así que todo lo que puedas hacer para estar contento y para estar alineado te va a ayudar. And there are many different roads to the same place. Y hay muchos caminos para llegar al mismo lugar. What works for you might not work for me. Lo que me funciona a mí puede que no te funcione a ti. Share your joy as much as possible and don't be upset if it doesn't resonate with someone else. Yeah. Así que comparte tu alegría todo lo que puedas, pero no te enojes si los demás no resuenan contigo. In the end, we can be happy and healthy. Al final, nosotros podemos estar felices y sanos. And with diet, you deserve a piece of cake. You've earned it. Don't eat the whole cake. Y con la dieta, tú te mereces un trocito de pastel, te lo has ganado, pero no te comas todo el pastel. The amount of joy a child gets when he's going to get a cupcake is much more beneficial to his health than the sugar is detrimental. La cantidad de alegría que un niño tiene de comerse una magdalena o un cupcake es mucho más beneficioso para él que el detrimento que pueda tener el azúcar. In moderation. En moderación. Yes. Yeah. Well, and Hablamos it's de un cupcake, no de una caja. and the emotions are such a huge part of it. La emoción es una parte tan importante. But it's important to know that as the emotion becomes a physical issue, Y es importante saber que cuando la emoción se convierte en algo físico, we work on the physical, not the emotional. nosotros trabajamos con la parte física, no tanto con la emocional. If we're having problems with anger, we take pressure off the liver so you can process the anger. Así que cuando encontramos a alguien que tiene problemas de rabia, lo que hacemos es quitar presión del hígado para que maneje mejor esa emoción. If you take pressure off the organs, not only does the body function, but it helps you to release the emotion as well. Así que cuando quitamos presión de los órganos, no solo mejora el funcionamiento del órgano, sino que también mejora las emociones asociadas al órgano. And then Emoto proved that words are power. Y Emoto demostró que las palabras son poder. And we have to really watch what we say. I'm really working on it myself these days. Y realmente tenemos que vigilar qué es lo que decimos. Yo estoy trabajando mucho en eso en estos días. But I got to say, I've been getting triggered by a lot of the alternative community these days. Y la verdad es que está siendo como motivado, vamos a decir así, o desafiado, ¿no? Por la comunidad alternativa en estos días. Or everything is antibacterial or anti-parasitic or antifungal. Especialmente cuando hablan de antiparasíticos, antifúngicos, antibacterianos. That is not the anti is not the way we heal. Así que anti no es la manera en la que curamos. So we don't have antibodies in our body? Adam pregunta, ¿tenemos anticuerpos en nuestro cuerpo? So if words are power, Así que si las palabras son poder, I believe that the practitioner is weakening the energy, is weakening the strength of the herb by calling it antibacterial. así que yo creo que la persona que está recomendando las hierbas está quitándole poder a esa hierba, llamándole antibacteriano. Before we even put it in our body, antifungal, it's being weakened just by the word, just by calling it that. Antes siquiera de ponerlo dentro del cuerpo, está debilitándolo simplemente llamándolo antifúngico, antibacteriano. Even parasites are worms. If worms are healthy for your garden, why are they not healthy for us internally? Incluso los parásitos, los gusanos, si son buenos para tu jardín, ¿por qué piensas que no lo son para tu cuerpo? In nature, the worm comes to clean and stimulate the soil, and it's the same thing in our body. En la naturaleza, los gusanos vienen para limpiar y para estimular el terreno, el suelo, pues es lo mismo que hacen en el cuerpo. Why would we want to get rid of things that are helping us? Right. ¿Por qué quieres quitarte o sin liberarte de aquellas cosas que realmente te están sirviendo? So Germs are us. Yep. Sorry. Yeah, we are germs. Nosotros somos gérmenes. Bacteria should be revered and supported and appreciated. Sí, las bacterias deberían ser aquí como reverenciadas y apoyadas y así como hacerles la ola. And it seems like doctors and farmers got it wrong when they thought they could improve on what nature does. Y tanto los agricultores como los médicos realmente se equivocan pensando que pueden mejorar lo que la naturaleza hace. And humans, for some reason, think we're separate or above nature.
Y de alguna manera los humanos piensan que están separados o que están por encima de la naturaleza. Yeah, we are nature. We evolve the same way. Nosotros somos la naturaleza y evolucionamos de la misma manera. And if you have questions, you can observe nature. Si tienes preguntas, siempre puedes observar a la naturaleza. People would ask my dad about juicing. Las personas le preguntaban a mi padre sobre los zumos, los And jugos. Dad would say, you never see a deer juicing in the woods. Y mi padre diría, tú nunca ves a un ciervo que esté tomando un jugo en el mitad del campo. Yes. And the last thing I want to say is there's an order to everything. You cannot go to the mental, spiritual without addressing the physical structure first. Y hay una cosa que quiero pues, remarcar, ¿no? Hay un orden, hay como una jerarquía. Tú no puedes ir a la parte mental o espiritual sin haber cuidado antes lo físico. If you're having emotional issues, you can go to the therapist and talk about it for years, or si tú tienes algún problema emocional, puedes ir a una terapeuta y hablar durante años. you go to a body worker, get a massage, and you just start crying on the table because they're helping to physically release the emotion. O puedes ir a un masajista y te vas a poner a llorar porque te están ayudando a liberar físicamente esa emoción. So for people listening, please read that book. Así que para las personas que escuchan, por favor, lean este libro. We're And not if you here. have, yep, Go ahead, sorry, Josh. if you have questions, we still can do consultations in the United States, Spain, and Mexico. Así que si tienen preguntas, todavía podemos hacer consultas en Estados Unidos, España y México. So if people are interested in educational consultations, we're happy to help. Así que las personas que están interesadas en consultas educativas a través de la sangre, estamos felices de poderles colaborar. We've got our terrain workshop coming up soon, which will be teaching about the terrain and how the body actually works. Tenemos el curso sobre el terreno que está a punto de salir, en el cual enseñamos todos estos conceptos sobre cómo cuidarnos. And I myself, I'm still looking for a place to move to. So if somebody knows a nice, happy place where I can get some land with some water. Así que yo personalmente todavía estoy buscando un lugar donde mudarme, así que si alguien sabe de algún trocito de tierra bonito que tenga agua. Yes, hechos de menos mis amigas en España y Catalonia. Doesn't have to be translated. No. Pero mis amigos en España, buenas noches. Pero mis amigos en Catalonia, buena nit. And for everyone else, go get some joy. Y para todos los demás, ve a buscar algo que te haga feliz. At least 10 minutes every day. Al menos 10 minutos cada día. You've earned it, you deserve it, and it's good for your health. Te lo has ganado, te lo mereces y es bueno para tu salud. And thank you so much, Marina and Artur and John, Anna. My father felt really very isolated in his work. Y muchas gracias a Marina, Artur, a Ana. Mi padre siempre estuvo muy aislado en su trabajo. As do Adam and I. Como hemos estado también Adam y yo. So we're grateful to have you to communicate with. And for questions we can't understand, to be able to ask Artur and Anna these questions is just, you don't know how much it means to us. Y nosotros estamos muy felices cuando hay preguntas que no podemos entender, tener la posibilidad de preguntarle a Arturo o a Ana. No sabéis lo que eso significa para nosotros. Yeah. And people listening, you are not alone. Y para la gente que está escuchando, no estás solo. Muy importante este mensaje. Bueno, pues por mi parte, espera que si nos vemos todos. Muchísimas gracias a George y Adam por estar. George, seràs benvingut a tornar a Catalunya. You will be welcome to come back to Catalunya. Perfecto. Cuando encuentre el terreno, te aviso. When I find a piece of land, I'll tell you. Me encantará ser tu vecina. I will be glad to be your neighbor. Awesome. Y muchísimas gracias, Ana, por la traducción, que al final ha fluido muchísimo, así que de verdad, muchas gracias. Se ha conectado la neurona ahí. Se ha conectado totalmente, no hay ninguna duda. Y volvemos a tener aquí a Artur, espera que también está Jonchu, ahí está, para que puedan despedirse con nosotros. Gracias a todos los que nos estáis viendo también, todos los que habéis participado en el chat. No podemos atender a todas las preguntas, pero os digo que la mayoría se responden en el libro, os lo digo de verdad, os lo digo de verdad.
Muchísimas gracias. Y Artur y John, si os apetece también la despedida, aquí estáis. Muchísimas gracias, ha estado espectacular. Lo he disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias. Thank you very much. I have enjoyed it a lot. Awesome. Con mucho gusto. Yes. Cool. And at some point we'll all get together for a big hug. Yay. Y en algún momento todos nos vamos a juntar a darnos un gran abrazo. Spread the germs, spread the germs. Fantástico. Ahí, expandiendo los gérmenes. Share the joy. Sí. Recuerdo para los que preguntan por tener el libro en Sudamérica, escribir a la editorial de Kawak, que sí que hay soluciones. Sí, quisiera solo decir que en menos de un mes desde la salida en España se estará disponible bajo la opción de impresión bajo demanda, ¿vale? En Mercado Libre de los diferentes países, cosa fácil, entráis en mercadolibre.ar si estáis en Argentina, Chile, lo que sea, y seguramente lo encontraréis. Si ponéis Kawak, veréis todos los libros de Kawak que están disponibles bajo la impresión. Vale, en cualquier caso pueden escribir a la editorial y les facilitaréis esa información, ¿no? Sí, sí, sin duda. Pues nada. Sí, Artur es el que lleva el tema de la distribución en Latinoamérica. Sí. Latinoamérica tenemos libros Cóndor en Chile, podéis preguntar ahí. Y lo que os digo, lo más práctico, impresión bajo demanda, que estará, pues, tarda un poco desde que sale en España, pero en 3 semanas está ya disponible. Y mucho No más lo compréis fácil. en Amazon. No lo compréis en Amazon, que os van a cobrar gastos de envío, que va a ser horrible además también. Y Amazon no. No. Vale, sí. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Artur, te lo he dicho antes a micrófono cerrado, pero que lo sepa todo el mundo, te vamos a invitar también a venir aquí, a una entrevista en este Twitch, ¿vale? Así ya queda dicho. Bueno, otra vez a todos, muchas gracias. Ha sido maravilloso teneros y poder conversar. Y hasta la próxima. Y gracias a todos los que habéis estado escuchándonos y viéndonos. Perfecto. Hasta Gracias a luego. todos. Nos Gracias. despedimos así con un abrazo gigante. Sí, Buenas sí, noches. sí. Virtual. Sí. Perfecto. Okay. Chao.